Bueno, algunos de ustedes no tienen el bosquejo, pero de todas maneras trate de seguirme ahí. Quiero decirle de que estaré usando la versión que se conoce como Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en la versión que a usted más le guste. Bueno, el día de hoy he titulado la predicación de hoy, los 3 enemigos de nuestra madurez espiritual. Los 3 enemigos de nuestra madurez espiritual. Creo yo con todo mi corazón que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos, maduremos, que no nos quedemos como niños espiritualmente hablando. Creo con todo mi corazón, desde el día en que nació mi hijo, pude entender o clarificar un poco más esta cuestión que estoy hablando. Creo de que si nosotros vamos al hospital con nuestra esposa embarazada, traemos al niño a casa una vez el niño nace, y si no crece, si él no se está desarrollando, hay un problema. Tenemos un problema serio con que el niño no esté creciendo. De igual forma, creo yo que si nosotros hemos nacido de nuevo en el Evangelio, pero no estamos creciendo, si el tiempo está pasando y nosotros no maduramos, no crecemos, hay un problema. Y el día de hoy, lamentablemente o tristemente, mucha gente está preocupada por la situación que estamos atravesando. Pero yo le quiero recordar, quise hablar de estas cosas por esta razón, porque siempre vamos a tener situaciones difíciles. Jesucristo dijo, confiad en mí. Confiad en mí, en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, olvídese de lo que está pasando, olvídese de cualquier otra situación que esté atravesando, algún problema personal, y vamos a tratar de enfocarnos en qué es lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Voy a comenzar con esto y por las siguientes semanas voy a enfatizarme en cada una de estos enemigos de nuestra madurez espiritual, para que entonces de esa forma examinar cada uno de ellos. Bueno, vamos entonces. Vaya conmigo al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a estar viendo entonces los versículos del 1 al 7. Y la palabra dice de la siguiente forma. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Miren qué interesante. La pregunta es, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y nos vuelve y nos hace la pregunta, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Quiero que sepa, a veces lo he dicho y tal vez alguien lo malinterpreta, pero mi peor enemigo en realidad a veces soy yo mismo, porque no he entendido exactamente qué es lo que significa verdaderamente haber nacido de nuevo. Seguimos como Nicodemo, ¿verdad? Pensamos que hay que entrar en el vientre de nuestra madre y nacer de nuevo. No, estamos hablando de un nacimiento espiritual. Dice, desean lo que no tienen. Mire qué interesante. Los deseos, muchas veces vivimos la vida guiados por los deseos. Y no hay nada de malo en los deseos, siempre y cuando sean los deseos de Dios. Pero cuando la cosa se pone contraria a lo que Dios desea para nosotros, entonces nos metemos en problemas. Entonces dice, traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen. Mire qué tremendo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Mire qué tremendo. Dice que no
logramos conseguirlo. ¿Por qué? Porque no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Creo yo que el día de hoy, más que nunca, es necesario despertar la idea que necesitamos de Dios. Y por la necesidad de Dios, necesitamos buscarle a Él en oración. Yo lo invito, si usted no está practicando la oración, empiece a hacerlo. Empiece a buscar a Dios con todo su corazón, pero honestamente, buscándolo no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, por lo que Él se merece que nosotros le busquemos. Sigamos leyendo. Versículo 3 nos dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. ¿Se da cuenta? Lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Mira qué tremendo. ¿Qué es lo que nos convierte en enemigos de Dios? Es la amistad con el mundo. ¿Cuál es esta amistad con el mundo? Es vivir de acuerdo a este sistema de este mundo. Adúlteros, ¿no se dan cuenta? Debemos despertar a la idea de que ¿hace cuánto tiempo yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón? ¿He estado creciendo o sigo siendo la misma persona que antes? Y mire, yo le aseguro, ya lo hemos visto nosotros anteriormente, con diferentes situaciones, con terremotos, temblores, lo que usted quiera, o como usted quiera llamarlo, tsunamis. Después de que pasa, mientras sucede y quizás unas cuantas semanas después de lo que haya acontecido, las iglesias se nos llenan. Pero ¿y qué pasa después de 2, 3, 4, 6, 8 semanas? La gente vuelve otra vez a acostumbrarse a lo mismo, como que nos acomodamos y nos olvidamos de Dios. Yo quiero que usted entienda de que no podemos hacer esto. Dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Mire qué tremendo. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Porque la Biblia me enseña claramente, dice que a quién debo temerle es a Dios, no a aquel que puede matar mi cuerpo, no al coronavirus, no a este COVID-19, no importa. Porque ese solamente puede matar mi cuerpo, pero no mi alma, no mi ser. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros, ¿le sea qué? Le sea fiel. Dios desea que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, recuerde, nosotros estábamos muertos espiritualmente y Él nos hizo revivir a través del Espíritu Santo, pero Él quiere que le seamos fiel. Dios desea que su pueblo, su iglesia, su esposa le sea fiel. Versículo 6. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Mire qué excelente. Dice, Dios nos da de su gracia generosidad. Es generoso. Dicen las Escrituras, pero también nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios desea que aprendamos, que seamos humildes. Así que debemos humillarnos delante de Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. ¡Qué excelente! Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, deberíamos desear ser maduros espiritualmente. Escucha lo que dije. Deberíamos desear ser maduros espiritualmente, caminar bajo la dirección del Espíritu Santo y vivir en comunión con Él, caminando en su voluntad. Pero el problema es de que tal vez lo deseamos, pero no hemos entendido el cómo hacerlo, cómo lograrlo. Por eso he querido hablar el día de hoy acerca de estos 3 enemigos. Y después, la próxima semana,
voy a agregar un enemigo más para poder entender nosotros cómo poder ganar la batalla espiritual que enfrentamos. El primer enemigo entonces es nuestra carne. El primer enemigo es nuestra carne. Cuando hablamos de nuestra carne, estamos hablando de la vieja naturaleza. Escuche, ¿por qué le dice la palabra de Dios vieja naturaleza? Porque esa es nuestra antigua manera de vivir. Ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, debe haber un cambio, tiene que existir un cambio. No podemos seguir viviendo de la misma forma. Porque ¿qué es lo que sucede? Si seguimos de nuevo, nos volvemos a constituir enemigos de Dios, porque nos hacemos amigos de la carnita, de esa antigua manera de vivir. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo en derrota porque no hemos entendido que tenemos, mire, lo excelente de todo esto es que Dios ya nos ha dado las armas para pelear. ¿Acaso no dice la Escritura que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Por lo tanto, debemos de entender cómo es esta cuestión. Y lo primero, nuestro enemigo, la carne. A pesar de que hemos nacido de nuevo, seguimos cargando con la antigua manera de vivir, la antigua manera de pensar. Y como que nos quiere una vez más atar, retenernos, no permitir que crezcamos, que maduremos. Pero debemos entenderlo de esa forma para poder vencerla. Nuestra carne es gobernada por las pasiones o los deseos carnales que exigen ser satisfechos. ¿Escuchó lo que dije? Nuestra carne es gobernada por las pasiones o los deseos carnales que exigen. Por eso es cuando vemos nosotros a una persona en algún tipo de vicio, alguna cosa así, y decimos, pero ¿cómo puede ser posible que no? Es que está siendo controlada. Los deseos, mire, yo quiero que lo entienda, porque a veces no entendemos y por eso quizás juzgamos mal a las personas. Pero hay personas que se les hace muy fácil y a otras personas que les cuesta, dependiendo del tipo de atadura o cuánto tiempo hayan vivido bajo este control de la carne, los deseos carnales. Y si ya se dio cuenta, todo esto va en contra de lo que el Espíritu Santo desea hacer en cada una de nuestras vidas. A veces decimos, pero ¿cómo voy a saber? Sencillo. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de lo que Dios desea de cada uno de nosotros, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y la carne siempre se va a oponer a esto, siempre va a seguir lo contrario. Gálatas 5, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Por eso les digo, dejen, pero mire qué excelente, dejen. La cuestión es muchas veces quisiéramos nosotros que Dios viniera como un arte de magia, ¿no? Y hocus pocus y ya nosotros hacemos lo que Dios desea. No, eso sería una especie de robot. Eso sería una especie de algo que no tiene voluntad propia. Dice, por eso les digo, dejen. Es usted y yo los que debemos permitirle al Espíritu Santo. ¿Que qué? Que nos guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¡Wow! Cuando de repente nos vemos que nos controla la carne, esos impulsos, es porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¡Mire qué tremendo! Dice, no, es que cuando yo me casé con mi mujer, ella era delgadita, bien bonita, y ahora ha engordado. No, sigue siendo la misma. Pero la naturaleza pecaminosa te está llevando, incitando a hacer cosas que vayan en contra de lo que Dios establece en su palabra. Me encanta. Seguimos leyendo entonces. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Mire, ¿ya vio el contraste que existe aquí? El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa.
Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Sí, hay una lucha constante, pero no es contra el vecino, no es contra el esposo, no es con la familia. Es interna, es una lucha interna entre la naturaleza pecaminosa y lo que el Espíritu está queriendo hacer en cada uno de nosotros. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Mire qué tremendo. No basta con buenas intenciones. No, hay que determinar. Voy a permitirle, voy a dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida. Uno de los principales deseos de la carne es la comodidad. ¿Escuchó bien? Uno de los principales deseos de la carne es la comodidad. Está haciendo mucho frío, por lo tanto no voy a la iglesia. Comodidad. Es que es mucho más fácil quedarme en casa que levantarme, o quedarme en mi camita que levantarme a orar. Comodidad. ¿Y qué es lo que está produciendo? ¿Qué es lo que está controlando eso? Son los deseos de la carne. ¿A quién no le gusta estar cómodo? A todo el mundo. Pero esos son los deseos de la carne, y tenemos que entenderlo, que debemos vencer esos deseos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a poder crecer, no vamos a madurar, vamos a seguir siendo lo mismo. ¿Acaso no dijo el Señor en su palabra? Orad en todo tiempo, orad sin cesar. No se preocupen, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones, o sea, en oración. No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, podemos seguir y entender toda esta cuestión de que uno de los principales deseos de la carne es la comodidad. Vamos a pelear contra esta comodidad. La carne quiere estar tranquila, que no la muevan, por entonces queda no muy satisfecha. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, encontramos lo siguiente. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Miren qué interesante. Entonces dijo ¿a quién? A la multitud, a todos los que estaban oyéndole. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, ¿tiene que qué? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. La manera egoísta es la carne, es esa vieja naturaleza. Primero yo, después yo y por último yo. Si usted se da cuenta, el día de hoy, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, la gente todavía sigue creyendo que ellos pueden contra todo, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Y después son los que terminan en el hospital llorando. ¿Por qué? Porque no están dispuestos. Ellos quieren vivir su vida egoístamente, solamente piensan en ellos. Y Dios dice: no, así no es la forma de que yo quiero que ustedes vivan. Abandonen esa manera egoísta de vivir. Hay que pensar siempre ¿quién? En los demás. Hay que pensar de que sí es cierto, yo tengo la libertad de poder salir y ir donde yo quiera. Pero si yo llego a contagiarme con este virus, luego tengo que regresar a casa. Entonces voy a contaminar a los de mi casa. ¡Wow! Dios quiere que entendamos que debemos abandonar nuestra manera egoísta de vivir. ¿Cómo podemos vencer la carne? Porque esto nos interesa. ¿Cómo poder vencer la carne? Veamos qué dice la Escritura. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Escuchó eso? Decimos: no, es que soy pecador. Esa no es excusa para seguir pecando. No, es que el cuerpo lo pide y al cuerpo hay que darle lo que quiere. No, tampoco, no es cierto. Recuerda que fuimos comprados. Estoy hablando a aquellos que hemos entregado nuestra vida, hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer
lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. No tienes que hacerlo, porque lo haces entonces. Es que no le estás permitiendo al Espíritu Santo que guíe tu vida. Recuerda aquella imagen que se nos presentó no hace mucho tiempo, de que en sus hombros usted carga a un diablito y un angelito. Bueno, la naturaleza pecaminosa va a representar al diablo, porque trabaja muy bien con el diablo, porque se quiere revelar constantemente a lo que Dios ha establecido. Pero también está el angelito, y ese habla de acuerdo al Espíritu Santo. Él es el que nos dice, no tienes por qué hacerlo, no estás obligado a hacer lo que la naturaleza pecaminosa te dicta, te incita a hacer. ¡Qué excelente! Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, o sea, si vivimos obedeciendo a la carne, a esa antigua manera de vivir, que dice, morirán. ¿Cuántos quieren morir? Yo no, por lo menos no todavía. Pero si vivo desobedeciéndola, si vivo obedeciendo a esa antigua manera de vivir a la carne, voy a morir. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones, ahora ya nos dijo, son acciones, que dice, de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Mire, es bien sencillo. Dios también dijo en una ocasión, he aquí delante de ustedes pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y como que a veces no entendemos, ¿verdad? Y Dios dice, nos susurra al oído, dice, escoge la vida. Escoge la vida. Por lo tanto, tenemos que entender que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar combatiendo contra nosotros. Y siempre hay que estarla callando. ¿Pero cómo? Necesitamos buscar las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba, en lo bueno que Dios es para con cada uno de nosotros. Es increíble cómo podemos llenarnos nuestra mente, cómo podemos llenar nuestro cerebro. Desde que usted amanece y usted enciende el televisor, coronavirus y coronavirus, para el lunch, para el desayuno, para la cena, para la merienda, para cualquier cosa es el coronavirus. Por eso es que vivimos paniqueados, estamos viviendo en un día de pánico, vidas de pánico. Pero yo quiero decirle, como creyentes, no tenemos que vivir de esa manera, no tenemos por qué obedecerle. Pero de nuevo, si yo me estoy llenando solamente de esta información, bueno, la carne va a responder a eso. Pues si viven obedeciendo, la morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. El segundo enemigo es el mundo. Y no estamos hablando del globo terráqueo. El mundo es esa forma, ese sistema que nos quieren imponer. Esta es la forma que deberíamos de vivir, no es cierto. Esta es la forma en que deberíamos de comportarnos, tampoco es cierto. El mundo, y como le dije, después voy a hablar cada uno de estos, vamos a tomarlos individualmente y vamos a agregar uno más, y no se lo digo porque así como en las novelas quiero que esté en suspenso para que regrese a ver cuál va a ser ese último enemigo del cual voy a hablar. Pero el mundo es la filosofía o forma de pensar de este mundo. ¿Qué decimos? Pero todo el mundo lo hace. Bueno, porque todo el mundo lo haga no quiere decir que sea lo correcto de hacer. Pero es que la mayoría. Bueno, tampoco porque hay mayoría quiere decir que estén en lo correcto. Recuerde, es estrecho el camino que lleva a la vida eterna, amplio el camino que lleva a la perdición, y son cantidades las que siguen ese falso camino. Esa filosofía, esa forma de pensar, tenemos que cambiarla. Santiago 4:4 nos dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice?
se hace enemigo de Dios. Y yo quiero recordarle, usted no quiere ser enemigo de Dios. Yo deseo ser mejor su amigo que su enemigo. Porque, le repito, el mundo podrá quitarnos la vida. Pero con quitarnos la vida, lo único que hace entonces es acercarnos más allá, acercarnos más a nuestro Señor. Ausentes del cuerpo, presentes con Él. Proverbios 14:12 nos dice lo siguiente: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Mire qué tremendo. Delante de cada uno de nosotros hay un camino que nos parece correcto. Yo creo que esta es la forma de vivir. Voy a buscar ser rico. Pero al final, ¿qué pasa? Termina en muerte, porque ese no es el camino que Dios quiere que tú sigas. No es el camino por el cual Dios quiere que tú te conduzcas en esta vida. ¿Acaso no nos dijo la Escritura? ¿De qué nos serviría o de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No sirve de nada. Algunos dicen, no, voy a perseguir mi carrera. ¡Qué bueno! Pero si por perseguir tu carrera pierdes la vida eterna, ¿te sirvió de algo? Absolutamente de nada. Pero de nuevo, hay que entender que este mundo va completamente en contra. Mire, yo no sé si usted ha visto esos documentales de los peces que van en contra de la corriente, el salmón. Es increíble cómo este mundo está yendo por la corriente. La gente se va yendo por la corriente de este mundo. Y lo que verdaderamente queremos agradar a Dios, permitirle al Espíritu Santo que nos conduzca en esta vida, vamos completamente en contra de esa corriente. Por eso a veces la gente se burla de nosotros o no entienden. Déjeme decirle, el mundo siempre nos ofrecerá algo que parece más atractivo. ¿Qué es lo que dice? Es que la hierba está más verde en el lado del vecino, ¿verdad? No es cierto. La grama va a estar más verde donde se le cuide, donde se le proteja, donde se le esté alimentando. Pero el mundo siempre nos va a ofrecer algo que parece más atractivo, más llamativo, más alegre, más codiciable. Por esas razones de que de repente compramos una casita de una sola planta y de unas 2 recámaras, pero ya como que el mundo empieza a movernos, ¿verdad? Hay algo mejor para ti. Puedes obtener una casa de 2 pisos con 4 recámaras y ya lo que tenemos ya no es suficiente. Y sin darnos cuenta, nos están llevando como un pescado. Porque el pez es cuando está libre, pescado es cuando ya lo atraparon. Quiero que lo entienda. Siempre el mundo nos va a ofrecer, pero está mejor allá al otro lado. No. Si entiendo cómo funciona esta corriente del mundo, no voy a permitir ser atraído. ¿Acaso no nos dice la Escritura que cada uno de nosotros es atraído y seducido cuando de nuestra propia concupiscencia le permitimos que nos engañe, que nos atraiga, que nos llame la atención? ¿Cómo podemos entonces vencer las mentiras del mundo? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mire qué excelente. Ustedes son la luz del mundo. Como luz, ¿estamos para qué? Para resplandecer. Y qué triste es mirar, observar, que a veces decimos, la gente no quiere nada con Dios, pero no es cierto. La gente sí quiere, la gente quiere buscar de Dios. El problema es que muchos de los representantes de Dios no estamos alumbrando con esa luz brillante del Evangelio, sino que estamos opacando, la estamos ocultando, la estamos metiendo debajo de la almohada en lugar de alumbrar. Yo creo con todo mi corazón, el problema no es que la gente no quiera buscar de Dios,
El problema es que la gente nos critica a nosotros por nuestro mal testimonio. Pero debemos recordar, somos la luz del mundo. Por lo tanto, debemos permitirle al Espíritu Santo que nos haga madurar, que nos haga crecer espiritualmente, para poder ser como esa ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconderse. Déjame decirte, no podemos escondernos de Dios. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, lo que estemos haciendo, Dios lo sabe. Dios lo conoce. Seguimos entonces. Santiago 4:7. Santiago 4:7. No sé, permítame. Juan 16:33. ¿No? Permítame un momentito acá. Ok. Santiago 4:7. ¿Dónde está Santiago 4:7? Uy, ya nos pasamos. Ok. Sí, ahí estamos cosas técnicas aquí de Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Mire qué interesante. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y déjeme decirle, mucha gente el día de hoy no está en paz. Mucha gente el día de hoy no goza de esa paz que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Óigame, si ya vino, hay cuántos virus que han venido a través de la historia del ser humano y han asesinado cantidad de personas. Y esto no es algo nuevo. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Pero qué? Pero anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo no sé si usted lo entiende, pero con Dios estoy dentro del equipo ganador. No importa lo que pase, yo ya soy más que vencedor. Pero necesito permanecer. Necesito permitirle al Espíritu Santo que siga guiando mi vida hasta que Dios me llame delante de su santa presencia. El tercer enemigo que enfrentamos es Satanás. Tanto la carne como el mundo y Satanás trabajan en conjunto para que no maduremos, que no crezcamos. Cuando hablo de Satanás ya todo el mundo sabe, usted le puede llamar como usted quiera, el diablo, el chamuco, la serpiente antigua, hay muchas formas que describen a Satanás, pero es el enemigo de nuestras almas. El que no quiere que crezcamos, que maduremos espiritualmente, que estemos tranquilos, cómodos, no hay problema. Santiago 4:7 nos dice lo siguiente: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mire qué tremendo, porque a veces parece, ¿verdad?, y que no nos damos cuenta y decimos, ay hermano, es que usted no sabe, parece que Satanás me ha agarrado como piñata. Una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y parece que no termina la cosa. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Así que humíllense delante de Dios. Entre más problemas tengas, más debemos humillarnos delante de Dios. Si estamos viendo que esta situación está tremenda, entonces es el día de buscar a Dios, es el día de reconocer y humillarnos de que nosotros no podemos. Qué excelente cuando miro yo en las redes sociales, y creo que usted también lo ha visto, donde los doctores, los médicos, la gente que está en los hospitales, asistiendo a la gente, antes de comenzar el día, se reúnen para orar y pedirle a Dios, que es el único que tiene la respuesta verdaderamente para cada uno de nosotros. Se humillan delante de Él. Dice, resistan al diablo. Hay que resistir.
Hay que resistir al diablo. ¿Y él qué es lo que va a hacer? Va a huir de nosotros. Esta es una promesa. Pero tenemos que comenzar humillándonos delante del Señor y hay que resistirle para verlo correr. Escuche, como creyentes podemos ver al diablo huir, correr. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado delante del Señor. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa qué tanto sol esté haciendo, no importa cuántos virus puedan haber, yo voy a estar tranquilamente bajo la sombra de mi Redentor. Me encanta. Seguimos. Lucas 10, 17 al 19. Lucas 10, 17 al 19. Nos dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo, ¿como qué? Como un rayo. Mira qué tremendo. El Señor los envió a los 72 de dos en dos para que fueran a compartir el evangelio, para que fueran a predicar las buenas nuevas. Y cuando ellos regresaron, trajeron el informe al Señor, llenos de alegría, contentos. Señor, le dijeron, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos, ¿qué? Usamos tu nombre. ¡Wow! Usamos tu nombre, porque no hay diablito y no hay demonio que no se someta ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice el Señor? Sí, sí les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19 nos dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones. ¿Y qué? Y aplastarlos. Nada les hará daño. Diciendo esto, quiero que lo entiendan. Sí, es cierto. El Señor ha dado autoridad a su iglesia sobre todos los poderes del enemigo. Y podemos caminar entre serpientes, o sea, animales que pueden matarnos. Y escorpiones. ¿Y qué dice? Y aplastarlos. Y nada les hará daño. Pero tenemos que entender esto. También la misma Biblia nos enseña. Dice que el necio mira el daño que se acerca y si lo enfrentas, entonces sigue siendo necio. Pero necesitamos que apartarnos. ¿Cuánta gente todavía? Y miramos, no solamente aquí en los Estados Unidos, en otros países del mundo, donde se les ha puesto un toque de queda, una ley marcial, y la gente todavía anda saliendo. Y digo, ¿que no se dan cuenta? Pero lo entiendo, porque no conocemos a Dios, porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo nos dice también que nos sometamos a las autoridades, porque ninguna autoridad ha sido puesta sino por Dios. Por lo tanto, tenemos que llegar a entender nosotros. Satanás ya fue vencido. Cristo lo venció en el jardín, en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12, 10 y 11 nos dice lo siguiente, y con esto los voy a dejar tranquilos para que sigan su vida. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mira qué excelente. Luego oí una voz fuerte, una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación. ¿Y qué? Y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto está por venir. Yo sé que usted igual que yo hemos escuchado, ¿no? Cristo viene pronto y todavía no ha llegado. Pero yo quiero decirle, Él está por venir. Y de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, está más cerca de lo que usted y yo pensamos.
Sigue diciendo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Mire, Satanás constantemente nos está acusando. Ah, sí, mira lo que dice Mario, pero mira lo que hace Mario. Mira cómo se comporta Mario, mira lo que hace Mario. Satanás constantemente está acusándonos delante de Dios día y noche. Pero ¿qué dice? Ha sido lanzado a la tierra. Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso está dando sus patadas de ahogado. Pero ¿qué dice el versículo 11? Me encanta. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los creyentes, los que han aceptado a Jesús en su corazón, los que han permitido que el Espíritu Santo guíe sus vidas diariamente. ¿Qué dice? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Excelente. Es por medio de la sangre del Cordero. ¿Y por qué más? Porque no solamente es la sangre del Cordero. Y por el testimonio que dieron. Ah, es que hay que dar un buen testimonio. Es que lo que creo, tengo que bajarlo al corazón para practicarlo, para obedecerlo. Entonces es que estoy dando un buen testimonio. Le dije, yo creo que la gente quiere de Dios. Lamentablemente no hemos dado un buen ejemplo como creyentes. Por lo tanto, decidámonos el día de hoy de poder entender que la victoria es nuestra, pero debemos aprender a combatir la buena batalla de la fe. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Sabe por qué todo el mundo está en temor? Porque no quiere morirse. ¿Pero por qué no quieren morir? Porque le tienen miedo a la muerte. ¿Y por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no conocen a Jesús. Porque no entienden de que para mí la muerte solamente es una transición. No me voy a quedar ahí como un cuerpo inmovible, ¿no? Así como Cristo resucitó al tercer día, también nosotros vamos a resucitar con Él. Pero para esto tenemos que permitirle al Espíritu Santo, no a la carne, no al mundo, no a Satanás, que sean los que gobiernen nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, yo te animo que si tú conoces a Dios, pero no estás dando un buen testimonio, no estás viviendo, no estás permitiendo al Espíritu Santo que guíe tu vida, que lo decidas el día de hoy. Y si tú no conoces al Señor Jesús, empieza el día de hoy, abre una Biblia, busca una Biblia, empieza a leer la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que el Señor nos ama tanto, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere entrar en tu vida. Dios quiere que le permitas al Espíritu Santo llevarte a una madurez espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, si tienes la oportunidad de hacerlo, no necesitas ir a ningún lado, especialmente solamente ahí donde estás. Habla con Dios, humíllate delante de Dios, clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas que nunca jamás has visto. Dios bendiga tu vida. Gracias.